pero al otro día me botan del trabajo, al otro día mi mujer se levanta, al otro día siento guerra muy fuerte. Es que la palabra que Dios te dijo activa proceso. Wow. Y tienes que entender algo, es que cuando Dios te desata una palabra tienes que creer en el propósito y lo que Dios quiere hacer. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre de Jesús. Gracias por darle play a este video. Sé que fuiste motivada por el Espíritu Santo de Dios. Hay una palabra aquí que tú tienes que recibir, tienes que tomarla y hacerla tuya, porque te va a ayudar a que tu vida y tu ministerio avancen a otro nivel de gloria. Hoy tenemos a un joven, el cual, hermano, aleluya, ha trabajado y sigue trabajando para el Dios del cielo. Dios ha puesto un don sobrenatural en su vida, gloria a Jesús, no tan solo de predicar el mensaje con poder y autoridad, también un hombre con alto conocimiento para ayudar a otros ministerios, aleluya, a que puedan avanzar y crecer. Así que hoy nos sentimos honrados, bendecidos porque Él esté aquí con nosotros, aleluya, y traiga un mensaje, una palabra de parte de Dios para el mundo entero. Dejaré para que Él se esté presentando a esta bella audiencia. Dios te bendiga, mi hermano, bienvenido. Bendiciones del cielo, Dios le bendiga. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me permite estar aquí en el programa Saliendo del Anonimato. Mi nombre es Carlos Arias y estamos listos para hablar de la palabra del Señor. Aleluya, tremendo, mi hermano Carlos. Es una honra que estés aquí con nosotros, que puedas sacar de tu tiempo y pueda bendecir el mundo entero con una palabra de parte de Dios. Amén. No me concierne a mí entregarle para que Él comience a ministrar, sino que está conmigo mi hermano pastor Gerardo. Javier, aleluya. Qué bendición, shalom, shalom, la paz del eterno Señor sea con cada uno de nosotros. Estamos aquí en tu segmento Saliendo del Anonimato. Sin más preámbulos, queremos que este joven, este hombre de Dios, con una trayectoria muy hermosa, aleluya, muy bonita, un joven, aleluya, un Timoteo en estos tiempos, y queremos que él imparta de esas palabras que Dios ha transmitido a su espíritu para traer a nuestras vidas una grata bendición. Así, sin más preámbulos, nuestro hermano Carlos Arias, aleluya, te entregamos el escenario. Amén. Bendiciones, amado. Antes de empezar, quiero hablarle acerca de nuestro proyecto, nuestro ministerio que se llama Generación de Relevo. Este ministerio se ha levantado con poder. Creo que tenemos el propósito de Dios encima, que está operando fuertemente. Trabajando con jóvenes que quizá no tienen la ayuda, que quizá no tienen ese apoyo. Gloria a Jesús. Y nosotros trabajamos con esa juventud desde hace un tiempo ya, y creo que el Señor puede hacer una obra extraordinaria sobre la juventud. Todavía existe una juventud que se guarda para Dios, que aunque muchos eso es así, que están arriba se han dañado, todavía existe una juventud que cree en Dios y que se guarda para Dios de manera poderosa. Y creo que el Señor puede hacer una obra extraordinaria sobre la juventud. Así es. Creemos en Él, en que el Señor hará algo poderoso, algo poderoso. Aleluya. Amén. Quiero hablar bajo el tema Jesús está en mi barca. Jesús está en mi barca. Y vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, en su capítulo 8, en su versículo 23. Vive Jesús. Mateo capítulo 8, en su versículo 23. Amén. Que dice de la manera siguiente: entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en él una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Wow. Aleluya. Me encanta esta palabra, me encanta el poder de Dios manifestado en ese lugar. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Jesús
está en mi barca. Jesús está en mi barca. Así es. La representación de lo que es el mar, lo que es un río, lo que es un lago, nosotros podemos representarlo como algo que es abundante, hablando en el buen sentido de la palabra, en el ámbito bueno. Sin embargo, cuando hablamos del ámbito opositorio, la mar se representa como una oposición, se representa como un obstáculo, el cual no nos permite ver o cruzar hacia algún lugar. Es lo que decía que el pueblo de Israel era necesario de que el mar, era necesario de que ellos cruzaran hacia el otro lado a causa de la persecución que ellos tenían. Y por esto el Señor hizo la obra de abrir, dividir el mar para que ellos cruzaran al otro lado, porque este era su obstáculo, lo que Sí. no le permitía cruzar hacia el destino que el Señor tenía para ellos. Jesús y sus discípulos estaban en el mar de Galilea. Según lo que estaba leyendo, el mar de Galilea era un mar muy profundo. El mar de Galilea era un mar en el cual se levantaban diferentes tipos de tempestades, que era Así lo que es. pasó en esta lectura que acabo de describir aquí. Sí. Aleluya. En este texto que acabamos de leer, dice que Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, dando a entender de que ellos tenían una misión o algún propósito que cumplir al cruzar al otro lado. Y dice que de repente se ha levantado una tempestad. Mire, le hablaba ahora mismo de que el mar de Galilea, que por poco y lo paso, porque Sí. quería seguir el hilo. El mar de Galilea es un mar muy profundo. Hay algo muy fuerte aquí. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, Jesús le quería decir exactamente que era necesario de que ellos se metieran a lo profundo para pasar hacia el otro nivel. Santo. Hay niveles que es necesario de que tú camines hacia adentro para poder cruzar hacia el otro lado, porque hay obstáculos que vas a tener que pasarle por encima para poder cruzar hacia el otro lado. Aquí Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que era necesario meterse hacia lo profundo para poder cruzar hacia el otro lado. Wow, tremendo. Pasaba algo aquí, y es que el Señor no quiere coro con gente de orilla. Tremendo. Dios quiere coro con gente que se meta a lo profundo. Sí. La orilla, el mar, la orilla lo que trae es los desechos, lo que trae es la basura del mar. Si usted se fija cuando usted ve al mar y ve la orilla del mar, lo que ve es desechos, basura, todo Santo. tipo de cosas. Y eso es lo que hace el mar. El mar limpia y trae toda esa basura hacia la orilla. Hay gente que Dios no lo quiere en la orilla, no lo quiere con esa basura, no lo quiere con esos desechos, sino que el Señor quiere meterlo hacia lo profundo Sí. para llevarlo a un nuevo nivel. Aleluya. Y pasa algo. Hay una diferencia entre la gente de la orilla y la gente de lo profundo. Gloria a Jesús. La gente de lo profundo, cuando está en lo profundo, él no es necesario de que él mire hacia atrás, porque él está dentro de la mar. Aleluya. Aquel que está en la orilla, cuando prueba la esquina, el agua está muy fría, yo me devuelvo. ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo de que ese mar es una oposición para mí. La gente de la orilla, hay un problema con la gente de la orilla, y es que la gente de la orilla, cuando ve la oposición, se devuelve. Ay, 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 ay. Sin embargo, el que está en lo profundo, cuando ve la oposición, él la enfrenta porque ya está dentro. Dios mío, tremendo. Y eso pasó con los discípulos. Quizás si los discípulos hubieran estado en la orilla Sí. y hubieran visto la tempestad que se levantó, ellos se habían devuelto. Santo. Sin embargo, ya ellos estaban dentro. Y el que está dentro pelea la batalla Ay, porque ay, ya ay, está ay. ahí. Muy fuerte, eso es verdad. Y eso es lo que pasa con la gente de la orilla. La gente de la orilla son la gente que hace mueca. Sí. La gente que solamente Aleluya. prueba un poquito. Wow. Y cuando ve que la batalla es muy fuerte, se devuelve. Santo. Eso pasó también con el pueblo de Israel. Cuando ellos vieron que la Ay. batalla era muy fuerte, ellos querían devolverse, pero Sí, había sí. un problema. Ellos estaban dentro. Ay, 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 ay. Hace rato que ellos estaban dentro y había problemas porque usted no se podía devolver, ya está dentro. Sí. Hay gente que quiere salirse de la barca, pero para tú salirte de la barca y devolverte, tienes que tirarte al agua, nadar hacia afuera y quedarte Wow. a la orilla. Tremendo. Sin embargo, cuando tú te sales de la barca, tienes mucho riesgo. Dentro de estos riesgos puede ser que te coma un pez o lo que sea. Sí. Cualquier cosa. O puede ser que se te acabe el aire y te ahogues. Aquel que está metido en lo profundo no puede devolverse. Gloria a Jesús. Es que ya yo tengo a Dios por dentro. Sin embargo, el que está en la orilla, por cualquier cosita, se devuelve.
Aleluya. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo, pasemos al otro lado, dando a entender de que había una misión que había que cumplir hacia el otro lado. Mire, hay algo que se llama propósito. Me encanta hablar de lo que es el propósito de Dios. Sí. Toda persona que tiene entendido o entiende lo que es el propósito de Dios, sabe que no hay dificultad, sabe que no hay oposición que pueda detener lo que Dios dijo sobre él. Amén. Aquel que entiende cuál es su propósito se convierte en una persona indetenible. Muy fuerte. Por eso me encanta lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así Él no es. dice que son algunas cosas. Él dice que son, ¿cuántas? Todas. Todas las cosas le ayudan a bien. Así es. Esto es a lo que conforme a qué. Su propósito. A su propósito son llamados. Así Aquel que entiende cuál es el propósito de Dios, sin importar la tempestad que se levante, él dice, yo creo en la palabra que me dio, yo creo en la Dios visión mío. que Dios me dio Sí, y sí, creo sí, sí. en que Él lo puede hacer. Santo. Hay cosas que se nos presentan en nuestra vida que nosotros decimos, es que yo no voy a pasarle aquí, varón, es que Ay, esto ay, está ay. muy fuerte, yo sé que Dios me habló, yo sé que Dios me dijo algo Sí. poderoso, pero la tempestad está terrible y Santo. Dios te dice, Amén. es que yo tengo propósito contigo y tú tienes que entender que el Sí. propósito de Dios va por encima de lo que sea. Sin embargo, el propósito de Dios, ¿sabe cómo se puede detener? Cuando el ser humano se desvía del camino que Dios le puso. Cuando fuerte. usted está trazando un camino por el cual Dios le trazó para que camine en ese lugar, cuando usted se Dios desvía, mío. cuando usted se desvía, el propósito de Dios se retiene, no se detiene. Escuche bien, Wow. se retiene, no se detiene. ¿Por qué se retiene? Porque tú estás desviado de lo que Dios quiere hacer contigo Así es. o del camino que Dios quiere trazar Sí, contigo. sí. Cuando tú entiendes que el camino que debes caminar Aleluya. es el que Dios ha trazado para ti, el propósito que Dios tiene para ti, Santo. te conviertes en una persona indetenible. Aleluya. Por eso Él dice que todas las cosas le ayudan a bien. No dice que algunas cosas, dice que todas las cosas. Todas. Y yo entendí de que todo lo que pasa en mi vida, de una u otra manera, Sí. está dentro del propósito de Dios. Aleluya. Y que Dios tiene el control de mi vida. Lo creo, wow. Esto es lo que conforme a qué? A su propósito. Son llamados. Por eso vine a hablar con gente que cree en el propósito de Dios. Aleluya. Por eso vine a hablar con Dios gente que mío. dice, el propósito de Dios está por encima de mi Santo. situación. Porque hay situaciones que tú la ves ahora, hay situaciones que se disfrazan. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque cuando Dios te desata, él es lo que decía, cuando Dios te desata una palabra, esta palabra activa proceso. Tremendo. Cuando Dios te desata un misterio poderoso, este misterio activa procesos sobre Wow, ti. Dios mío. Es muy fuerte, ¿sabe por qué? Porque hay gente que Dios le dice hoy, te voy a prosperar, te voy a bendecir, voy a hacer cosas grandes contigo. Al otro día lo botan del trabajo. Dios mío. Eso se llama propósito. Sí. Gente que Dios le da una misión poderosa hoy y al otro día está en el piso y usted dice, ¿cómo así? Pero Dios me habló ayer, Dios me dijo ayer que me iba a levantar fuertemente, Gloria que iba a a hacer algo poderoso conmigo, pero al otro día me botan del trabajo, al otro día mi mujer se levanta, Sí. al otro día siento guerra muy fuerte. Santo. Es que la palabra que Dios te dijo activa proceso. Sí. Wow. Y Dios tienes mío. que entender algo, es que cuando Dios te desata una palabra, tienes que creer en el propósito Así y es. lo que Dios quiere hacer. Si no te desvías del propósito y crees en el propósito de Dios, vas a entender de que la palabra tiene cumplimiento por encima de lo que sea. Dios Amén. mío, Gloria a impresionante, Jesús. impresionante. Aleluya. Aleluya. Y dice que Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Luego de que se montan en la barca, dice que de repente se armó una tempestad y Jesús se fue a dormir. Sí. Yo no entendía esto. Yo lo quise leer muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque no entiendo cómo una persona en medio de una tempestad está durmiendo. ¿Cómo es posible? De que imagínese usted, se está levantando una tempestad y dice que las olas hasta cubrían el barco. Imagínese este barco moviéndose. Sí. Y Jesús estaba aquí, Aleluya. durmiendo. Y los discípulos asustados, los discípulos desesperados. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús estaba durmiendo. Sí. La barca se movía, la barca se estremecía, habían truenos, vientos, de todo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba durmiendo. Wow. Y yo le estaba preguntando, Señor, ¿pero cómo es posible? Y es que el Señor tiene un sueño tan pesado. Santo ¿Y qué, Señor? Jesús. Pero ¿cómo es posible de que Él haga eso? Y es que Jesús sabía
¿Cuál era su misión en ese momento? El problema es que los discípulos no sabían cuál era el propósito de Dios. Ay, ay, ay. Los discípulos no sabían quién era que estaba en su barca. Y pasa algo. Gloria a Jesús. Los discípulos van donde Jesús. Jesús nos quiere enseñar algo. Y es que en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestro desierto, el Señor nos está diciendo, mire, manito, duérmase. Wow, Dios mío. muy fuerte, predica eso. Manito, duérmase. El Señor nos está dando a entender de que nosotros debemos de tener paz Sí. en medio de nuestra tormenta. Aleluya. El Señor nos está diciendo que debemos de, por eso Él le decía al pueblo de Israel, vayan a celebrar fiesta en mi desierto, vayan a celebrar Dios mío. fiesta en el desierto. Aleluya. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le decía ahora mismo. Cuando el Señor te desata una palabra, lo primero que tú tienes que hacer es celebrar. Y luego de celebrar, acuéstate a dormir, porque es que el Señor tiene todo bajo control. Wow, Aleluya. gloria a Dios. Y sabe algo, le voy a desatar algo muy fuerte. Sí. ¿Sabe por qué Jesús estaba durmiendo en ese momento? ¿Por qué? Jesús estaba durmiendo en ese momento porque él sabía de que su muerte no iba a ser en la barca. Ay, 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 Wow. ay, ay. Tremendo. Santo Dios mío. Jesús. Él sabía que su muerte iba a ser en la cruz. Ay, 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 ay. Santo. Y hay gente que se está desesperando por el proceso que están viviendo hoy. Dios mío. Y ellos tienen que entender de que el propósito de Dios se va a cumplir por encima de lo que sea. Tremendo. El obstáculo quizás quiere matarte hoy, Santo. pero es que tu muerte no va a ser hoy. Wow. Tu muerte no fue destinada para mío. hoy, Así es, sino así que, es. ay Dios mío. Dios. Muy Jesús sabía que su muerte no era en la barca, por eso él estaba durmiendo. Él sabía cuál era la palabra que se le había desatado. Sí, sí, Él sabía cuál era la misión por la cual él se había levantado. Aleluya. Y él decía, no, es que yo tengo que estar tranquilo porque este vientecito, Wow. esta cosita aquí no me va a matar. Espíritu Él de sabía Dios. que la muerte era en la cruz del Calvario. Sí, Y sí, aún sí, así sí. él sabía que iba a resucitar. Hay gente que se Aleluya. está muriendo, hay gente que se está matando, hay gente que está diciendo, Dios mío, es que yo no voy a pasar de esa. Y Dios le dice, Santo. tranquilo, Dios. es necesario de que tengas paz, Aleluya. porque tú no vas a Aleluya. morir en esta, tú no vas a fracasar en esta. Yo te di Sí. una palabra y esa palabra se va a cumplir por Sí. encima de lo que sea. Hay gente que tiene que entender Santo. que Jesús es el que está en su barca. Hay gente que Sí. tiene que entender que Jesús es el que está en medio de su proceso. Hay gente que debe de entender que Jesús es el que está en medio de su desierto. Jesús. Hay gente que tiene que entender que Jesús es quien está Aleluya. en su enfermedad. Y él Jesus. sabe porque él es el quien tiene el control. mío. Amén. Wow. Aleluya. Jesús es el timón de mi barca. Así es, así es. Jesús es el que tiene control de mi vida. Cuando usted entiende esto, cuando usted sabe que Jesús está dentro de mi dificultad, Aleluya. usted va a tener paz en medio de la tormenta. Wow. Y esto era lo que Jesús quería enseñarle. Y la gente no entendía de que cuando usted sabe la palabra que Dios le depositó, cuando usted sabe cuando usted sabe quién está dentro Sí. de su barco, usted no se desespera, Tremendo. porque sabe que al fin y al cabo Aleluya. Dios tiene la última palabra. Eso es Así amén. así Eso es amén. así es. Y Gloria a dice Jesús. que los discípulos se desesperaron. Luego que ellos se desesperaron, fueron donde Jesús. Sí. Jesús, maestro, sálvanos, que perecemos. Wow. Hay algo muy fuerte aquí. Cuando Jesús se levanta, que los reprende, le dice, hombres de poca fe. Sí. Cuando Jesús se levanta, dice que él fue, oró, y le dijo, calla y enmudece. Aleluya. Y al instante, la mar, la tempestad, se calmó. Así es. La mar y la tempestad se calmaron. Algo que me impresiona aquí es que cuando la mar se calmó, los que estaban ahí con Jesús, ¿saben lo que dijeron? ¿Quién es este? Aleluya. Wow. Gloria a Pero Jesús. ¿cómo así? Santo Dios. ¿Cómo así si ellos andaban con Jesús y ellos caminaban con Jesús? Vive Jesús. Oiga lo que ellos dicen, ¿quién es este? Es que ellos todavía no sabían con quién era que estaban andando. Aleluya. Ellos todavía no sabían con quién era que estaban caminando. Vive Jesús. Hay gente que tiene miedo todavía, pero ellos no saben que Jesús está dentro Dios. de su barca. Aleluya. ¿Quién es este que aún el viento y la mar, todavía ellos no conocían el poder de Dios? Dios mío. Todavía ellos no conocían la manifestación. Así es. Ellos no sabían todavía el nivel de quién estaba dentro de su barca. Santo. Por eso quise ponerle de tema Jesús está en mi barca. Sí. La gente tiene que entender de Jesus. que el poderoso de Israel es quien está en su barca. Sí.
¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Gloria a Jesús. Ellos no sabían, ellos no entendían la magnitud de la persona quien estaba caminando con él. Aleluya. Aleluya. Y quiero terminar hablándole sobre esto. Sí. Cuando el Señor tiene un propósito con una gente, Aleluya. cuando el Señor tiene algo poderoso con una gente, la gente muchas veces no va a creer en lo que Dios depositó en ti. Uf. Porque hay gente que te mira, te saluda, te llama por tu nombre, pero no cree en el nombre que te llamó. Dios mío. Wow. No creen, e incluso hay gente que te llama profeta, hay gente que te llama evangelista, hay Sí. gente que te llama ministro de Dios, pero no cree en eso que él mismo está diciendo. Gloria a Jesús. Él te dice evangelista, pero no cree por lo que está viendo ahora. Aleluya. Hay gente que mira tu hoy, pero no conoce Santo. tu mañana. Usha. Hay gente que mira lo que está pasando hoy, pero no conoce lo que Dios puede hacer mañana. Mi alma alaba a Y Jesús. quiero hablarle a gente que quizá no tienen los suficientes recursos. Por eso me encanta el nombre de este programa. Dice Saliendo del Anonimato. Sí. Incluso llegué a ir a un evento que se llamó Rompiendo con el Anonimato, que Wow. es todavía muy fuerte. ¿Sabe qué hace Dios? Que Dios saca gente que quizá no tienen la suficiente publicidad como los que están Sí, ahora. Sí. Y Dios lo usa, Dios lo levanta, porque por eso creo en la generación que Dios está levantando fuertemente. Mire, Tremendo. quiero hacer un paréntesis aquí. Yo sé que ya mi Amén. tiempo acabó, pero Gloria quiero a hacer un Jesús. paréntesis aquí. Yo me molesto muchas veces. ¿Por qué? Porque hay personas que están dañando el evangelio. Ay, ay, ay. Hay personas que quizás tienen una alta jerarquía, Sí. que salen aquí, salen allá, una ficha aquí, una ficha allá. Sí. Pero cuando tú descubres lo que está detrás, Dios mío, se dijo. lo dije, ¿verdad? Sí. Y está serio. Suéltalo, suéltalo, profeta. Lo puedo decir sin problema, Sí, sí, ¿verdad? pues, suéltalo. Mire, yo me molesto muchas veces. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque son la gente que más publican, son la gente que más salen en afiches, Sí. son la gente que más ministran, pero no se mira la vida que está detrás. Yo trabajé con muchas personas, con Sí. muchos ministros, que si yo hubiera sido una persona, Sí. que fuera un poquito flojo, si yo hubiera sido una persona que fuera de la orilla, mi Ay, hermano, ay, 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 ay. yo me hubiese devuelto, porque yo conocí muchas cosas que Sí. quizás si otra persona la escuchan y la ven, dicen no, Mm. es No que vale esto no la es pena. posible, Dios mío. no vale la pena hacer esto, Wow. no vale la pena. ¿Por qué? Hay gente que está dañando el evangelio. Sí. Y si tú te enfocas, por eso es que la gente no puede poner la mirada en el hombre, sino la mirada en Jesús. Así es. Por eso yo creo que el Señor está levantando una generación que Sí, muy sí fuerte, se muy está fuerte. guardando para Dios. Amén. Aleluya. Creo en una generación que sí. Por eso cuando Elías creía que él era el único profeta, él le dijo, no, es que todavía yo tengo más guardados allí. Así Y eso es. es lo que Dios va a hacer con esta generación. Sí. Aunque hay mucha gente que se está dañando, aunque hay mucha gente que está Dios. desbaratando y desacreditando el evangelio, hay una generación que el Señor está guardando, que está a punto de levantar para provocar el último avivamiento sobre la tierra. ¿Sabe, Amén, hay eso es profeta que conforme a lo que tú estás diciendo, creo que hay mucha gente que necesitan, aleluya, esta palabra que tú has ministrado para que su vida sea activa. Yo quisiera que antes de despedirte, profeta, hagas una oración por ese pueblo que está ahí conectado, por esta generación que se está levantando y por todo aquel, como tú has mencionado, que quizás en los afiches muestra un rostro, un disfraz, pero que su yo verdadero, ¿verdad? Su detrás de cámara es otro, para que entiendan que Cristo viene y está cerca. Haz una Amén. oración especial por ello. Amén. Mire, antes de empezar con la oración, yo creo que lo importante, como decía Jesús, lo importante no es la manifestación que tú hagas, lo importante no es que tú saques demonios. De hecho, los discípulos se acercaron a Jesús y le decían, Señor, en tu nombre Sí. echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros, hicimos lo Aleluya. otro. Y Jesús le dijo, no se maravillen por eso, sino maravíllense porque su nombre está Esté allá. inscrito en el libro de la vida. Sí. Hay gente o sea, que no se valoran, o sea, se menosprecian, porque Jesús. quizás no operan bajo una manifestación poderosa. Y me gusta hablar con esa gente porque esa gente realmente debería de preocuparse porque su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Lo más importante en este asunto no es que yo camine más que tú, sino que al final mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y cuando Amén. me Ese llamen, es el propósito. yo esté ahí. Aleluya.
Eso es lo importante. Así Amén. es. Buen Dios, Padre eterno, que moras en gloria. Gracias, Espíritu Santo, por este Gracias, momento Señor. que nos has permitido estar aquí, Señor Dios. Aleluya. Hablo, Señor Dios Todopoderoso, conforme a tu Espíritu, Sí, Señor. para que toques a aquellas personas, Señor Dios Todopoderoso, que han recibido esta palabra, que han escuchado, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra. Sigue abriendo su espíritu, Sí, su Señor. mente, su cuerpo, su alma, para que ellos puedan recibir y manifestar esta palabra que ha sido desatada, Señor Dios Todopoderoso. Toda aquella persona que esté en la orilla, llámalo, Santo. empújalo hacia Sí. lo profundo, Señor Dios Todopoderoso. Y toda dificultad, todo Aleluya. proceso que haya querido devolver a aquel que esté en lo profundo, sea roto, sea desbaratado en el nombre de Jesús. Que todo espíritu Ahora. maligno y todo espíritu de distracción que quiera quitar la Aleluya. vista de ti, Señor Dios Todopoderoso, Que el nombre sea de Jesús. roto Ahora. en el nombre de Jesús de Nazaret. nombre Que de las Jesús. cadenas, Espíritu Santo, sean rotas por el poder de tu palabra. Hablo, Señor Dios Todopoderoso, a aquellas personas que están Sí. atadas, Señor Dios Todopoderoso, que Aleluya. quizás, Señor Dios Padre, están dañando, Santo. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra, pero es necesario Aleluya. de que yo entienda. Hazlos entender, Sí. Señor Dios Padre, que tu verdadero camino es la santidad, Gloria a Dios. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo Aleluya. pedimos, Señor Dios Padre, porque Aleluya. creemos en ti, Señor Dios Sí, Todopoderoso, y en que tú puedes hacer una obra sobre la Aleluya. humanidad y sobre la juventud. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tremendo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado a través de su siervo. Así como fuiste bendecido con esta palabra, con este mensaje y con esta oración, te pido que también permita que otros sean bendecidos compartiendo este video en todas tus redes sociales. Te damos la luz verde para compartirlo en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp. El mundo entero tiene que escuchar este mensaje que se ha ministrado en esta hora. El Señor está en tu barca, nunca lo dudes, nunca temas. Estuvo contigo tu hermano pastor Ignacio de la Rosa, también el pastor, Geraldo Javier. el ministro. Carlos Arias. Amén. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.